Es serio lo que Dios nos compartió y no va a ser de esos días que nos vamos a reír. Amén, gloria a Dios, aleluya, vamos al frente, vamos en victoria. Hoy es un día más serio, ¿sí? Porque es un estudio más serio, porque es una palabra más seria. Es una palabra que tiene que ver con los acontecimientos que estamos viviendo y estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben esto? ¿Sí? Estamos en los últimos tiempos. Se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunas señales que debemos tener en cuenta, hay algunas cuestiones que debemos tener en cuenta, escudriñar las Escrituras para no ser engañados, para saber cuáles son esos tiempos. El otro día me tocaba ahí participar del discipulado con la pastora y de repente tratábamos el tema de los tiempos de Dios, ¿no? Y hablábamos de esto que he aprendido ya hace unos años y me ha gustado mucho, diferenciar el Cronos del Kairos, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Diferenciar el Cronos del Kairos. Para el que quizá no sepa, no lo recuerda, porque a veces no lo recordamos, es bueno refrescarlo, ¿no? Y como introducción puedo hacerle una pequeña referencia a lo que significa el Cronos y el Kairos, ¿no? En lo que tiene que ver con los estudios bíblicos y con comprender los tiempos del fin y todo lo demás. Cuando hablamos del Cronos, viene de la palabra cronómetro, es una palabra griega, cronos con K, donde deriva, por ejemplo, la palabra cronómetro, como lo dije ahora, y donde deriva todo lo que tiene que ver con el calendario y con las fechas humanas, ¿sí o no? Es un resumen, así que si voy muy rápido me levanta la mano, pero bueno, así hablo yo a veces rápido en estos temas. Entonces, el cronos es el tiempo humano que tiene que ver con la cronología, con el cronómetro. Por ejemplo, hoy es domingo 3 de diciembre del 2023. Bueno, ese es el cronos, el cronómetro, el espacio de tiempo en el cual estamos y en el cual vivimos. Y después tenemos el kairos, ¿sí? Que el kairos se usa para entender los tiempos de Dios. El kairos es los tiempos de la oportunidad de Dios, y cuando Dios habla o cuando Dios quiere hacer algo, Él no está regido por el cronos humano. ¿Cuántos dicen amén? Él no se mueve en el cronos humano, sino Él se mueve en el kairos, Él se mueve en el tiempo de Dios. Él dice que un día para nosotros, para Él es como 1000 años, o 1000 años mejor dicho para nosotros, para Él es un día. Y así hay otras analogías en la cual muestra que Él es un Dios eterno. Y el solo atributo de Dios eterno significa que no está limitado por el tiempo. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. Dios no está limitado por el tiempo, entonces Él actúa en el momento que Él quiere. Nosotros estamos aquí en este 3 de diciembre, terminando un año 2023. No sé cómo fue tu año, quizás fue regular, quizás fue malo, quizás fue bueno, no lo sé. Pero cuando empieza un nuevo año yo siempre digo, ¿no? Es como que recargamos las pilas, renovamos las energías, porque para nosotros es un nuevo tiempo, ¿sí o no? Es un nuevo año que se avecina, el 2024, y lo esperamos con las pilas nuevas, ¿o no? ¿O no? Muchos se acostumbran, por ejemplo, el año nuevo a pasarlo de blanco. ¿Cuántos saben esa moda que se pone todo de blanco? Reciben el año nuevo todo con el outfit de blanco. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos acostumbran a vestirse de blanco los 31 de diciembre? ¿Alguno hace eso o no? Otros hacen de rosado. Bueno, son distintas costumbres, pero ¿por qué esa costumbre, no? ¿De dónde viene a ver las mujeres que por ahí se visten todas de blanco, ¿no? ¿De dónde viene? Y la moda para Navidad se ponen algo verde y rojo, ¿no? Bueno, son costumbres que hay, pero esa de blanco, por ejemplo, es como para recibir todo lo bueno, creencias, ¿no? Que obviamente usted vístase como quiera, ¿no? Dijo Ezequiel que hay que vestirse de blanco. No, yo no dije nada. Yo dije que mucha gente toma esa costumbre de vestirse de blanco y no hay problema, vístase como quiera, ¿sí? Porque no tenemos religiosidad nosotros en nuestra manera de predicar. Pero a lo que me refiero es que uno se viste de blanco como diciendo buenas nuevas, buena energía, como que va a ser un año más puro, de buenas ondas. Me parece que eso es lo que piensa el mundo, ¿no? Obviamente nosotros, para que usted sepa, mi familia empieza el día del año nuevo orando, ¿no? Haciendo una oración, lo hacíamos como papá cuando compartíamos tanto Navidad como Año Nuevo. Comíamos todo y a las 12 menos cuarto, antes que suenen las campanas, los cohetes, todo lo demás, nos poníamos a orar, toda la mesa, cada uno decía unas palabras, si alguno era niño oraba 2, 3 palabras, otro oraba un poquito más,
hasta que terminábamos ya en el Año Nuevo o en la Navidad. ¿Se entiende o no? Esa costumbre que teníamos en casa, con papá ya hace varios años que la hacíamos, ya hace más de 10 años por lo menos que la hacíamos esa costumbre. Así que bueno, ahí debe estar enfocada nuestras ideas, nuestra fuerza, nuestra fe en esa oración y no en la vestimenta, ¿sí? Eso como simplemente como una reseña, como una enseñanza para que no se malinterprete, ¿no? Pero yo quiero hablarles de algo importante porque el 7 de octubre pasado pasó algo muy importante, muy pero muy importante, que marca un poco el reloj profético del fin, podríamos decirlo, o que marca o acelera un poco las señales del fin. El 7 de octubre ocurre un atentado tremendo del grupo Hamas, el grupo terrorista palestino. Ocurre el ataque terrorista ante más de 290, 300 civiles israelitas. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Sí? Que salió en todos los medios. Había una fiesta electrónica en medio del desierto, muy desubicado para los lugares donde están viviendo. O sea, vos vivís en Medio Oriente, en Israel, una nación de permanente conflicto, y mandar a 300 jóvenes en medio del desierto fue como casi un acto suicida, en el cual las fuerzas israelíes, que tienen la tecnología militar más grande, más importante, más avanzada del mundo, por alguna razón se descuidó, se les escapó, no pudieron protegerlo y chicos jóvenes murieron, otras fueron secuestrados, no solo israelitas, sino había algunos franceses, británicos, hasta creo que había un argentino, si no me equivoco. Bueno, eso va marcando un poco el reloj profético del fin. Eso que pasó es como que entró a la nueva guerra, entre tantas guerras que hubo entre palestinos y israelitas en estos últimos 70, 80 años, ahora entró en una nueva etapa de guerra y en la cual puede despertarse la Tercera Guerra Mundial. Por eso es que le dije hoy no iba a ser un día para gritar, aleluya, es un día más serio porque vamos a estudiar un poco el reloj profético del fin. Simplemente lo vengo estudiando hace mucho y bueno, pude canalizar un poco las cosas más importantes aquí en mi cuaderno y eso es lo que quiero compartirles. Pero el acontecimiento último y más importante, el que les nombré, el 7 de octubre que ocurrió este atentado. Y vale recordar que también en esta época de octubre, en esa época de octubre, se celebraba una de las festividades más importantes para los judíos, la fiesta de los tabernáculos, o llamado también como el Sukkot, ¿sí o no? Y allí ocurrió esto, y de ahí hay muchas cosas que hasta hoy están en guerra, en tensiones, misiles que van de un lado, misiles que van del otro. Ustedes pudieron ver por las noticias, ahora quizás ya no se muestra tanto, pero sí se va mostrando las consecuencias de eso, ¿no? Civiles muertos, tanto de un lado como de otro lado, ¿no? Así que realmente es tremendo lo que está sucediendo y yo quiero cuidar cada palabra que diga para que podamos entender, pero obviamente no vamos a poder comprender totalmente, 100%, todo un conflicto que lleva muchos años, geopolíticamente, políticamente, militarmente, en la última época moderna lleva más o menos 70 años, o desde 1948. ¿Saben qué pasó en 1948? En esa época ocurrió una de las profecías más importantes de la Biblia, que ahora se las voy a compartir. El 14 de mayo de 1948 se funda el nuevo Estado de Israel, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1945. Recuerden que Hitler, ¿a quién perseguía principalmente? A los judíos. Y bueno, se funda también en el año 45, cuando termina la guerra, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y con todos estos movimientos pacíficos y que políticamente trataban de cerrar ya definitivamente la etapa de la Segunda Guerra, es que el 14 de mayo de 1948 se declara la independencia del Estado de Israel, ¿sí? En el territorio donde está actualmente. Y seguidamente pasó eso, ya empezó las primeras guerras entre árabes, entre israelitas, entre lo que era Palestina y los israelitas. Así que desde ahí hasta entonces, estos últimos 70, 80 años, hubieron muchísimas guerras entre Israel y entre Palestina, o los árabes, o musulmanes también, que son la religión que profesan ahí, el Islam. Así que la verdad es complejo, pero yo hoy quiero hablarles de un mundo enfermo
y de un mundo que muestra señales del fin. Y el primer versículo que quiero compartir es Isaías 24. ¿Le interesa el tema? Está bueno, ¿no? ¿Le interesa el tema? Amén. Isaías 24. Vamos primeramente allí, a Isaías capítulo 24, versículo de 3 al 5. Isaías 24, 3. Dice así. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Isaías 24, capítulo 24, versículo 3. Dice así. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es palabra de Dios. Queridos hermanos, amigos, sepan que vivimos en un mundo enfermo. ¿Cuántos saben eso? Un mundo enfermo en el cual realmente como que la tierra está saqueada, está vacía, no solo por la guerra que le comenté recién, sino tantas cosas que deberíamos enumerar, tantas cosas que nos muestran que realmente vivimos en un mundo enfermo, enfermo en lo cuanto tiene que ver con las guerras, con los conflictos bélicos, no solo el que le nombré recién, sino con otros conflictos que hay en el mundo, la economía que cae, la guerra de Ucrania y Rusia también, que es una guerra que nos afectó este año, donde, bueno, podemos decir, no, ¿en qué nos afectó la guerra de Ucrania y Rusia? No tenemos nada que ver, estamos a miles de kilómetros, pero no es así porque todo tiene implicancia, el precio del crudo aumentó, el tema del gas también fue todo un tema, porque allí por Ucrania justo pasa un gasoducto muy, pero muy importante, el más importante de Europa, el cual lleva gas hacia Rusia. Así que es todo un tema tremendo, ¿no? Es un mundo enfermo no solo por eso, sino también podríamos decir que es un mundo enfermo moralmente. Cada vez vemos las noticias, cómo hay degradación moral, cómo hay locuras, iniquidades. Y le cuento la última, que creo que fue la semana, esta semana fue. La última hecho de, podríamos decir, un hecho de corrupción inmoral tremendo que no ocurrió allá en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, sin hablarle de los locos que entran por ahí a matar alumnos, a matar chicos en un jardín de infantes. Esto es un caso que pasó en la República Argentina, en Buenos Aires, a unos chicos de, no sé si segundo grado o tercer grado, le pasaron, bajo la excusa de la supuesta educación sexual, entre comillas así le pongo, le pasaron la película llamada Las sombras de Grey. ¿Sabían eso? ¿Alguien sabía? ¿Escuchó eso? Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Ojalá que se saque ahora, voy a estar muy contento si se saca todo ese adoctrinamiento ideológico horrible a los niños, ¿no? Bajo la excusa de la ESI, porque es así, le pusieron la película 50 sombras de Grey a alumnos de segundo o tercer grado. Chequéelo, después lo busca en Google, lo chequea bien y se da cuenta que lo que digo y que vivimos en un mundo, ¿cómo le dije? Totalmente enfermo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora vamos a San Lucas, ya en ese contexto que creo que una de las señales del fin es justamente ese, tener un mundo enfermo, ¿no? Vamos a San Lucas, si bien en otros evangelios también obviamente habla de esto, de las señales del fin, vamos a ir específicamente a San Lucas 21, vamos a comenzar desde el 5. ¿Cuánto me siguen? Son palabras de nuestro Señor Jesús, así que son importantísimas, por supuesto, como todo también lo que está en la Biblia. Pero acá especialmente son palabras de Jesús, así que prestemos atención. El capítulo 21, versículo 5 dice así. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Es palabra de Dios. ¿Sí? El mismo Señor Jesús, ante los discípulos que estaban asombrados, atónicos, allí perplejos de ver la maravilloso que era el templo que construyó Salomón bajo las órdenes de Dios, ahí está en Samuel, en Reyes.
en ese templo, estaban admirados de ver el templo. En esa época era como un orgullo para el judío, para el israelita, tener ese templo tan suntuoso. Y estaban allí admirados de ver semejante cosa, ¿no? Semejante templo. Imagínense usted, ¿alguno conoce, no sé, la Torre Eiffel? ¿Alguien conoce la Torre Eiffel? Por foto, bueno, a ver, no. ¿Qué otro monumento así impactante conocen? A ver, que me puedan decir. Bueno, no sé, el Machu Picchu, el Arco del Triunfo, no sé, ¿no? Tantos monumentos que hay. ¿Ah? Las pirámides de Egipto, capaz que algunos conocen. Bueno, pero en definitiva era algo asombroso, así una arquitectura de la humanidad, de la historia, algo asombroso, y en el cual los discípulos se sorprendían. ¿Y qué dijo Jesús? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es palabra de Dios. ¿Sí? O sea, por eso le digo que hoy es un día serio, porque Jesús estaba serio acá. No me lo imagino Jesús en este momento riéndose, no va a quedar piedra sobre... O sea, y los discípulos ahí asombrados, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Que se va a destruir los templos? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿No? Y ellos quedaban ahí sorprendidos. Déjame decirles que esta profecía se cumplió totalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, bajo las órdenes del emperador Tito, entra a Jerusalén y saquea la ciudad. La profecía que no solo, que también estaban en los profetas, en Isaías, algunos de los profetas menores también lo nombra, la asoladora, ¿cómo es que le dicen? La destrucción asoladora. Todo eso pasó en el año 70 después de Cristo, cuando es destruido este famoso templo y se cumple la profecía de Jesús, ¿no? Una de las tantas miles de profecías que se puede comprobar en la Biblia, porque ustedes saben que venimos del ámbito universitario y muchas personas de repente dicen, no, yo no creo nada, es todo palabra, la Biblia es un librito de cuentos, ¿por qué no? Y cuando, no, pará, y cuando vos le decís es una ignorancia total lo que hablás, porque la Biblia hasta tiene profecías que se escribieron miles de años y que se cumplen o se van cumpliendo, como la que pasó en 1948, que ya se la leo, ¿dónde está? En 1948, cuando se funda nuevamente el Estado israelita, es una profecía que ya estaba miles de años en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y podemos ver cómo es la palabra de Dios. Es asombroso porque en los ámbitos académicos te dicen, no, ese no es un libro de cuento, de historia. Un profesor decía, el Quijote de la Mancha es lo mismo que la Biblia, dice. Así decía un profesor de filosofía, creo que era. En serio, decía, el libro Quijote de la Mancha de Cervantes es como la Biblia, decía. Yo la agarro como la Biblia. O sea, literalmente es un hermoso libro, pero de ahí compararlo al Quijote de la Mancha con la Biblia, o al Martín Fierro, o a cualquier otro libro que lo comparece, es una blasfemia. ¿Cuántos dicen amén? Totalmente es así. Entonces, ahí Jesús había profetizado la destrucción del templo, ¿no? Como les dije, que fue totalmente destruido y saqueado, incendiado. Dicen que originalmente parece que el emperador no tenía intenciones de destruirlo completamente, pero dice que eran tantas. Mire, esto dice un historiador, ¿no? Un famoso historiador llamado Josefo, si no me equivoco. Este historiador decía que por el templo corrían ríos de sangre. O sea, fue tal el saqueo, muchos judíos se metieron en ese templo, en esa matanza, que corrían ríos de sangre tremendo, y que todas las paredes del templo estaban llenas de sangre, que el emperador decidió incendiarlo, quemarlo completamente, destruirlo completamente, y se terminó cumpliendo la profecía, digamos, que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Tremendo esto que vimos. Pero sigamos un poquito, ¿no? Dice, ahí donde estábamos, en San Lucas 21, empezamos del 5 y 6, ya vimos ahí, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, en Miqueas 3:12, lo puede anotar, después lo busca, ahí habla un poco de cómo será saqueada la destrucción desoladora de Jerusalén. Miqueas capítulo 3, versículo 12, ese no lo leemos, directamente seguimos, donde dice señales antes del fin, versículo 7, ¿me van siguiendo? Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello.
no solamente son profecías para la época esta que ya sucedió hace muchos años, sino que son profecías también en el siglo venidero, ¿sí? Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Realmente, si tenemos que nombrar en toda la historia, luego de que vino Jesucristo, la cantidad de falsos cristos que hubo en la historia, nos llevaría horas y horas. Pero simplemente voy a nombrar algunos que me llamó la atención tremendamente, que son de los tiempos actuales. Hasta el día de hoy, si nosotros no estamos velando, orando, estando bien firme, podemos ser engañados por cualquier viento de doctrina y cualquiera que diga yo soy el Cristo. Miren esto, en Brasil hay una persona llamada Álvaro Teis, una persona ya anciana, debe tener más de 60, 70 años, se hace llamar Inris Cristo. Sabíamos que Inris era la escritura que tenía Cristo cuando fue crucificado, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo? Bueno, esta persona se hace llamar Inris Cristo y él dice que es el Cristo que estábamos esperando, dice, ¿no? Y dice que fundó la Orden Suprema de la Santísima Trinidad, tiene sus seguidores, tiene sus 12 discípulos. Surgió acá cerca donde van a vacacionar los salteños, ¿cómo se llama? El lugar más cerca que van acá en Brasil. Florianópolis, Santa Catarina, ¿no? Santa Catarina y la parte de Florianópolis. Por ahí, es de ahí Inris Cristo, después se vio para otra ciudad, Curitiba, y ahí dice que él formó una ciudad, un complejo llamado la Nueva Jerusalén. En otra ciudad de Brasil llamó un complejo que se llama la Nueva Jerusalén, que es un complejo protegido por una cerca electrificada. Sí, es unas hectáreas que habrán comprado, toda cercada con alambre electrificado. Y adentro él vive con sus 12 discípulos. Y lo curioso es que son 9 varones y 3 mujeres, sus 12 discípulos, ¿no? Se hace llevar en andas y usa, o sea, sería tremendo, yo le podría mostrar la foto, ¿no? Bueno, pero no lo organizamos así, pero es tremendo, ¿no? Ya quizás para algún día lo podemos dar la segunda parte y ahí retocamos un poquito y vemos las imágenes, pero la imagen se viste como Cristo, así con las túnicas, tiene una especie de corona que obviamente no será de espina porque si no estaría sangrando, pero tiene una espina, o sea, nos da como gracia o no, pero hay gente que cree eso, tiene seguidores. ¿Sabe cuántos seguidores tiene en redes sociales? Aproximadamente 400.000 seguidores en redes sociales, sí. Así como la locura que nos produce de un mundo enfermo, volvemos ahí, tiene más de 400.000 seguidores en las redes sociales y se hace llevar en andas por sus discípulos, da sus sermones y se maneja en una especie de triciclo, ¿cómo se llama eso que andan por ahí que está de moda? Monopatín eléctrico. Se lo imaginan así todo de túnica, así sea loco, digamos. Deberían meterlo al psiquiátrico, ¿no? ¿Cuánto dice la vez? En serio, no, pero de verdad mucha gente se cree esas cosas. Es tremendo. Este es un caso muy poco conocido. Ahora, este es el segundo ejemplo de un falso Cristo que les doy, que es tremendo. Yo cuando lo leo me eriza la piel, me estremece tremendamente y creo que si usted conoce la historia, o no sé por qué no es tan conocida. Yo creo que no es tan conocida porque tiene que ver con los suicidios, no sé, aquellos que trabajan en ciencia de la salud o lo que tiene que ver con la psicología. Dicen que los suicidios que hay en el mundo, que hay en ciertos lugares, por ahí no es bueno darlo a conocer mucho en las noticias porque puede tener un efecto de propagación, digamos, ¿no? Entonces la gente se suicida, digamos. Vos ves una noticia, no sé, un grupo de jóvenes se suicidó haciendo un juego y por ahí algún joven chapita enfermo, hablando como decíamos recién los términos de esto, comete eso y se suicida. Entonces, ¿saben lo que pasó? El 18 de noviembre de 1978, el llamado reverendo Jim Jones, así es fácil para que lo googleen cuando puedan, Jim con J, Jim Jones con J también, Jim Jones, reverendo Jones le decían. Este falso profeta de los Estados Unidos, en este caso, él se creía más que Dios, se creía más que Jesucristo. Desde joven dice que participaba de algunas reuniones protestantes, de algunas reuniones evangélicas, podríamos decirlo. Después empezó a retorcerse su mente,
a empezar a cambiar las cosas, porque toda secta hace eso, ¿no? Saca un versículo de la Biblia y lo saca totalmente fuera de contexto y arma una secta, como no hace falta ni que le nombre, pero también son falsos profetas y falsos cristos los testigos de Jehová, los mormones. Tengo 10 millones de razones para dárselas, pero hablando del reverendo Jones, el reverendo Jones empezó a hacer sus locuras, empezó a tener muchos seguidores, estaba en una ciudad de Estados Unidos que ni recuerdo el nombre, pero después se viaja a otra ciudad más importante dentro del estado de California, y ahí él empieza a tener más seguidores, empieza a hacerse llamar el reverendo, usaba aquí ¿cómo se llama eso que usan los curas? El cuello clerical, bueno, usaba eso, tenía sus seguidores, y empieza a hacer una revolución un tanto con ideas izquierdistas, comunistas, allí en Estados Unidos, ustedes saben, el país capitalista por excelencia, empieza a tener en contras, empieza a tener gente que se le levantaba, así que decide ir a Guyana, al límite con Venezuela, a una selva, a un campo, escuchen esto porque es tremendo, ¿no? A un campo donde él dice voy a fundar la Nueva Jerusalén, y ahí también compran unas hectáreas con todo el dinero que habría tenido, de estafar y de todas estas cosas que hacen estas sectas, y allí arman una especie de nuevo Jerusalén, un campo. Él lo que quería armar, ¿sabe qué era? Un paraíso en la tierra. Eso es lo que él quería armar, un paraíso en la tierra. Y el reverendo Jones tenía todos sus seguidores ahí que se empiezan a mudar de Estados Unidos allí, y eran ya miles, ¿sí? Hasta que un día hay problemas, un congresal de los Estados Unidos viaja para ahí a investigar porque dice que había abusos y todo lo que puede tener una secta, lo más oscuro que puede haber, bajo el nombre de una religión o de Dios, así entre comillas, ¿no? Bueno, empiezan a investigar, hay unos tiroteos, matan a personas en el aeropuerto ahí de Guyana, este país de habla inglesa, parece que por eso lo eligió, porque hablaban el mismo idioma que ellos, y va, comunica a sus seguidores y le dice: van a venir a destruirnos, va a venir el gobierno de Estados Unidos, van a venir, nos van a destruir, así que vamos a pasar a otro nivel espiritual. Y Jim Jones, el reverendo Jones, reverendo entre comillas, por supuesto, un estafador de la fe, un asesino, eso debería ser su verdadero nombre, consigue que más de 980 personas, casi 1000 personas, tomen cianuro conjuntamente y se suiciden todas las personas. Tremendo, tremendo. Fue el suicidio colectivo más grande de la historia. Nunca más hubo así un suicidio de tal magnitud. Tremendo, tremendo, por seguir a un loco, un charlatán, un falso Cristo. Entonces el Señor nos dice: cuídense porque en los tiempos del fin vendrán falsos Cristos y a muchos se engañarán. Por eso es importante, querido hermano, querida hermana, que usted venga a la iglesia, que no deje de ir a la iglesia, que traiga a su familia, a sus nietos, a sus sobrinos, porque van a ser engañados, porque vivimos en un mundo enfermo, porque vivimos en un mundo totalmente desquiciado. ¿Cuántos dicen amén a esto? A la realidad de lo que está sucediendo. Es tremendo, ya se me erizaba la piel. Dice que hay una película, no sé si me animo a verla, pero muy fuerte, entre los cuales de esos 980 suicidios dicen que 200 entre adolescentes y niños. Tremendo, 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 donde le meten cosas en la cabeza. Y si nosotros no estamos bien parados en las verdades de Cristo, en la verdad del Evangelio, ¿y para qué la pastora hace el discipulado? ¿Y para qué la pastora se juntan los miércoles? ¿Por qué se juntan los martes? ¿Por qué se juntan a orar? Porque hay un mundo enfermo. Porque hay un mundo enfermo, querido hermano. Si nosotros no buscamos estar cerca de Dios, vamos a caer. Es así. Porque dice: aún los escogidos serán engañados, dice la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sigamos. ¿Cuánto le va gustando? ¿Le gusta esta? Es duro, ¿no? Es serio, es duro, pero es real. Es la palabra. Después dice, versículo 9: y cuando oigáis de guerra, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Recién en los últimos 100 años empezaron las primeras guerras mundiales. Antes siempre hubo guerra en la historia de la humanidad,
Pelearon los ingleses contra los franceses, la guerra de los 100 años, la guerra de esto con aquello, los espartanos, y miles de guerras que hubo en la historia de la humanidad, pero nunca hubo guerras mundiales como hace 100 años atrás, cuando fue la Primera Guerra Mundial, que involucró muchas naciones, y la Segunda Guerra Mundial, cuando también involucró muchas más naciones, se dividió el dos en mundo. Y la Tercera Guerra Mundial, que puede ser que se aproxime también, por supuesto, en un mundo globalizado, en un mundo tremendamente militarizado, donde hay muchísimo armamento, donde hay un instituto que estudia la cantidad de armamentos y es descomunal la cantidad de pólvora y de armamento que hay en la Tierra hoy en día, en el año 2023. Es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Sí? Hace 50 años, los únicos que tenían armas nucleares eran, ¿quiénes eran? Dos naciones, las dos más poderosas de la Guerra Fría. ¿Quiénes eran? Estados Unidos y Rusia. Eran los que tenían las armas nucleares. Hoy en día dice que son mínimamente 10 naciones por lo menos que tienen armas nucleares. China, Francia, Corea del Norte. Exactamente, hoy es tremendo. O sea que si se arma tremenda. Así como dicen, la destrucción que no quedará piedra sobre piedra. Así se dice que sería la Tercera Guerra Mundial. No quedaría piedra sobre piedra. Si empieza un loco que empiece a apretar un botoncito, se arma todo. ¿Sí? Porque las bombas esas de alcance nuclear tienen un alcance tremendamente. Recuerden ustedes la de Hiroshima, de Japón. O sea, fue tremendo, tremendo cómo se ve, ¿no? Hay hasta un video, no sé si es real ese video que se ve así una explosión así tremenda, sí es real creo, ¿no? Ese video que se ve, que todos los vimos así de cuando cae la bomba y se ve una explosión, no sé, desde un avión altísimo, o sea, imagínense en la época que fue lanzada la bomba de Hiroshima, ahora esa fecha no la tengo fresca, pero era durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que destruyó Japón tremendamente. Imagínense en el día de hoy la cantidad de armamentos que hay, ¿no? Que no quedará piedra sobre piedra, así que es terrible. Dicen inclusive que ya hay posibilidades de que terroristas tengan estas armas, así que ahí sí está complicada la cosa, ¿no? Está muy, muy, muy complicada, porque hoy por hoy, hablando, me ha gustado mucho y he estudiado Derecho Internacional Público, ¿no? En abogacía. Y ahí hemos visto tratados, tratado del mar, tratado militar, tratado de cuerpo celeste, tratado de la luna, un montón de cosas que son importantes, ¿no? Pero cuando hablamos de esto que tiene que ver con los armamentos, es tremendo, ¿no? Y en la política internacional, ¿saben cómo es? Es como que vos demostrás poder con la cantidad de armas que tenés guardadas. O sea, es como para mostrar quién tiene más poder, pero no es para usarlas, ¿se entiende o no? O sea, sabemos que Estados Unidos, Israel, por ejemplo, son los países que más poder armamenticio y militar tienen en el mundo, y eso les da su poder, digamos, su poderío, con otras naciones más. Así que les decía, por último, para terminar esta parte, que inclusive ya hay terroristas que se están apropiando de estas armas, así que se viene complicada la cosa. Dice, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, dice el Señor, pero el fin no será inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, seguimos y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. En 1919, en diciembre, el famoso virus COVID-19 que nació en la ciudad china de Wuhan y de ahí se propagó para todo el mundo, tal cual como algunas películas. Hay una película de Dustin Hoffman del año 95 creo que es tremenda la película. Si no la ha visto, la tiene que ver, es tremenda. ¿La vieron alguno? Esa película donde va un virus de un mono que lleva, se empiezan a enfermar, aíslan en Estados Unidos, no sé si más o menos la acuerdan. Es tremenda esa película, no me acuerdo del nombre, pero así es el actor, Dustin Hoffman. Y es tremenda porque era muy parecido a lo que vivimos, tremendamente parecido a lo que vivimos en la pandemia hace un par de años, hace 3 años específicamente, ¿no? Así que fue tremendo. Esto también son profecías cumplidas. Y si tengo que relatarle todas las pestilencias, todas las cosas que han surgido en el mundo, estaría también mucho tiempo. Dice, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y entregarán a la sinagoga, a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Hoy la pastora está con el ministerio de lo que tiene que ver con la iglesia perseguida,
y cómo la iglesia cristiana está siendo perseguida en muchas naciones del mundo. Allí al fondo tienen, por ejemplo, lo que le llaman la ventana 2014, ¿así mamá? 2014, donde son las naciones donde está prohibido el evangelio y es casi una misión imposible o suicidia meterse a predicar a esos países, entre los que está Pakistán, China, países árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente estamos viviendo esos tiempos del fin. Y para contarles esto, darle una ilustración de esto, saben que un día caminaba por esta calle, por ahí, miren acá la vueltita, 20 años por lo menos, 20 años por lo menos. No existía, por supuesto, nuestra iglesia, este lugar ni recuerdo cómo era. Caminaba por ahí por la San Martín, ¿y cuántos recuerdan que ahí vendían libros usados? ¿Recuerdan que Disneylandia? Disneylandia, no, acá a la vuelta no, acá en el parque también vendían, pero acá a la vuelta había un Disneylandia, se llamaba, era un sucuchito. Y allí entro porque, bueno, ya me gustaban los libros de joven, digamos, ¿no? Y empiezo a curiosear, y encuentro, no conocía al Señor, muy buena acotación, y de repente agarro un libro que lo compro porque estaba todo por $1. ¿Viste que vos vas al canasto de las ofrendas, de las ofertas? ¿Vieron que ustedes van al canasto de la oferta a veces y dicen, bueno, acá dice todo por $100, entonces vos vas y ves qué te compras? Bueno, entonces voy y veo qué me compro en el libro, en ese todo por $1. Y de repente encuentro un tesoro, que hoy si lo tengo que vender o rematar, capaz que no me di cuenta, ¿no? Bueno, no me hizo falta, gracias a Dios, pero si me haría falta, capaz que lo remato y lo vendo ese libro. Ese libro tiene que ver con el ministerio Las Voces de los Mártires, y es el testimonio del pastor Richard Gurumbum. No sé si lo debo haber pronunciado un desastre porque no sé ni qué, no es inglés tampoco. Es un pastor que era rumano, judío rumano de Rumania, ¿sí? Judío rumano de Rumania era el pastor, en el cual en ese libro que se llama Torturado por Cristo, así se llama, es como que voy a decir, ¿cómo por Cristo? Sería capaz que la traducción no la hicieron bien, pues sería torturado para Cristo, o torturado por la causa de Cristo. ¿Te acuerdas que leíamos la tapa y como que no entendíamos cómo es? Torturado por Cristo se llama el libro. Así un libro chicón nomás, que no sé quién lo quiso regalar por $1, quién cometió ese error tan grave, y me lo llevé y lo tengo todavía en mi casa. Hay un pastor que hace unos años viajó a Rumania y se lo presté a pastor llamado Carlos, se lo presté cuando viajó a Rumania, se lo presté y bueno, sobrevivió porque volvió y me lo trajo, gracias a Dios. Y ahí lo tengo el libro y relata las persecuciones, la iglesia perseguida y lo que se llamaba en esa época la iglesia subterránea. En la Europa comunista, donde empezó a tomar el poder la gente comunista y realmente empezaron a haber unas atrocidades tremendas que en el libro la comentan. Tremendo, tremendo. Ese es un libro que lo lees y te quedás duro tanto leerlo. De todas las cosas que pasaron, este pastor por haber predicado el evangelio termina preso 14 años y luego tiene la bendición de haber sobrevivido a todas esas torturas, lo peor que se pueden imaginar, comer excremento, azotado, lo peor de lo peor que se pueden imaginar. Este pastor después de muchos años, de 14 años de ahí en prisión, es liberado y tiene la bendición de estar con vida y escribe este libro, ¿no? O sea, imagínense el valor de ese libro, quizá no comercial, pero sentimental, de testimonio. Claro, claro, porque ahí los comunistas en esa época, cuando toman el poder en Rumania, ellos agarraban al hombre que era predicador, lo metían preso, pero también agarraban a la familia o mataban a los hijos delante, o los llevaban para tenerlos prisioneros. O sea, era tremendo. La verdad que el comunismo es algo del infierno, ¿no? Es tremendo lo que relata en este libro. Y él cuenta que fue liberado gracias a una asociación. Miren, o sea, cómo Estados Unidos, si bien... bueno, mi hija ama a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Amamos a Estados Unidos porque es un país que más ha enviado, a pesar de todo lo malo que podemos hablar de Estados Unidos, ¿no? El que más guerra, más gente ha matado, más guerra ha financiado, podemos hablar un montón de cosas, más sectas se han creado en Estados Unidos, pero también vale ver la otra cara. Estados Unidos es el país que más misioneros ha enviado a toda la humanidad, es el país que más ayuda al África, es el país que, entre otras, nos ha mandado al pastor Luis Padilla. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sí o no? Y había una organización en Estados Unidos dedicada a rescatar judíos
en medio de la Segunda Guerra Mundial y en medio de los regímenes comunistas, y allí esa organización es la que luchaba por rescatar judíos y los rescató a este pastor de nacionalidad rumana, pero de origen judío, y los rescató y escribió este libro, ¿no? Así que pueden ver ahí en ese libro, algún día quizá lo pueda fotocopiar porque seguramente no existe, sea difícil de encontrarlo para compartírselo. Y es tremendo cada testimonio que relata, ¿no? Hay uno de un matrimonio que tienen que leer las mujeres porque hay una mujer que esperaron que se casara para secuestrarla. Esperaron el día de su casamiento. Para las mujeres el día, bueno, para todos, ¿no? Bueno, las mujeres un poco más especial, el día de su casamiento es lo más hermoso, lo prepara todo. Esperaron, la inteligencia comunista esperaron el día de su casamiento para secuestrarla e interrumpir en el casamiento. O sea, fue tremendo, lo relata todo ahí. Es tremendo. Bueno, esa es la iglesia perseguida. Yo para ir terminando, porque ya después lo puede seguir leyendo, la venida del Hijo del Hombre y las demás señales, yo quiero terminar y redondear con la parte de Israel, porque quedé en leerles una profecía tremenda donde señala que Israel iba a ser formado como Estado en 1948. La profecía fue escrita miles y miles de años antes en el libro del profeta menor Amós. Lo invito a buscar Amós. Amós, no lo tengo, no sé, Dios me está guiando a encontrar porque no lo tengo marcado y Amós es muy chiquitito, acá lo encontré. Amós, a ver, ¿dónde está? Porque Amós capítulo 9. Yo acá le hago una introducción, una pequeña introducción. Desde toda la historia, desde que le conté del año 70 después de Cristo, que es saqueada Jerusalén, los judíos han estado siempre desparramados por todo el mundo. ¿Cuántos saben que hay judíos en todas las naciones? Que hay judíos polacos, judíos romanos, judíos... ¿Cuántos conocen que en Argentina hay una comunidad grande judía? ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos saben que en Estados Unidos hay una de las ciudades donde es la ciudad más rica de Estados Unidos y donde hay miles y miles de judíos? Hasta el día de las celebridades judías casi que se para la ciudad. ¿Saben cuál es esa ciudad? La mega ciudad, la mega de la ciudad, una de las más importantes del mundo. Nueva York. Nueva York está lleno de judíos el día de la festividad de los judíos, hasta casi que un feriado, como decía acá el 9 de julio. Es tremendo. Entonces vemos que hay judíos desparramados en todo el mundo. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Sí? Hay judíos desparramados en todo el mundo hasta que después de la persecución más horrible que pudieron tener, donde eran metidos en la cámara de gas, donde eran asesinados brutalmente. O sea, el libro yo creo que le contaba recién que es muy fuerte de los comunistas. Creo que el libro y la historia realmente del Holocausto es algo 10 veces peor, ¿sí? Donde vi muchos documentales, donde me estuve informando y donde a los judíos lo decían, bañense todos, dice, nos vamos a bañar, lo metían en una cámara que era para bañarse, que le mentían que era para bañarse, para viajar a otro lado, y ahí lo encerraban y metían las cámaras de gases y morían miles y miles de judíos. ¿Cuántos saben esto? Y todo lo que tiene que ver con el Holocausto. Después que pasó esto, el 14 de mayo de 1948, llaman a todos los judíos, empiezan a venir de todas partes del mundo, inclusive desde que Hitler los empieza a perseguir, empiezan a venir los judíos hacia el sector donde es Israel ahora, hasta que en 1948, específicamente el día 14 de mayo, se convierte en un Estado Israel y se cumple la profecía de Amós capítulo 9, versículo 14, que dice así. Amós capítulo 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es palabra de Dios. Ahí, en esa fecha que les mencioné, se cumple esta gran profecía, y aún hay más. Miren lo que dice el último, dice, nunca más serán ¿qué? Arrancados de su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra. Con esto ya voy llegando al fin. En 1967, bueno, yo le conté que en 1948 bien se forma Israel.
A los meses ya ocurre la primera guerra. Y después siguen las guerras entre los árabes y entre los israelitas, porque el árabe, el islam, no reconoce a Israel como Estado. En el derecho internacional, para que un Estado pueda existir, uno de los principios básicos es ser reconocido por otro Estado. Yo lo veo algo parecido como mamá, como del tema de los pastores. El papá me decía, a ver, ponele, conocí un pastor, le decía yo, en un barrio, en tal lado, papá, conocí un pastor. Y mi papá me preguntaba, ¿quién lo reconoce? ¿Qué otro pastor lo apoya? ¿O qué ministerio lo apoya? ¿O bajo quién es su cobertura? ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Sabían eso, no? Que hay que tener cobertura en el reino, como lo tenemos acá en nuestra iglesia y todo lo demás. Entonces, en el derecho internacional es algo parecido. Vos tenés que tener otro país que te reconozca, ¿sí? Entonces, a Israel lo reconoció Estados Unidos, los países de Europa, y es un país legalmente reconocido, un país que tiene Estado, que tiene población, que tiene gobierno, que tiene economía, todo lo demás, ¿sí? Pero todos los árabes, lo que rodea a Israel, que es todo árabe y musulmanes, no lo reconocen a Israel. Y los terroristas Hamas, acá voy a tratar de ser lo más preciso posible para entender a Palestina, porque Palestina tiene que ver con el reloj profético del fin. Los palestinos, que son los que están alrededor de Israel, los que están, por ejemplo, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, los palestinos y sus autoridades dicen que Israel tiene que ser eliminada de la faz de la tierra, así tal cual. Hamas, este grupo terrorista, hoy desde el 2006 hasta la fecha, está gobernando Palestina. Entonces lo que dicen los altos mandos de Hamas es que Israel debe desaparecer de la faz de la tierra. O sea, no lo reconocen ni como un pueblo, ni como gente, ni como Estado, ni como nada. No lo reconocen. Entonces de ahí viene toda la hecatombe que se está armando, que se va a armar peor todavía. Pero qué curioso entonces ver que en el 1948 ellos se forman, empiezan las guerras, y ¿saben qué pasa en 1967? Lo que se conoce en historia como la Guerra de los 6 días. Eran miles y miles de árabes tratando de ese día hacer guerra contra Israel y sacarlos definitivamente de su lugar. Dicen que era en aproximadamente 300 millones de soldados contra 1 millón. ¿Cómo era? 300 millones de soldados contra 1 millón de soldados que tienen que ver con defender a Israel. Y en 6 días ganó Israel, tomó a Egipto, tomó el Cairo, tomó todas las naciones alrededor. O sea, los historiadores después, bueno, dicen tuvo apoyo de Estados Unidos, todo, pero ¿cómo sabía la Biblia que nunca más iban a ser arrancados de ese lugar? O sea que una nación, imagínate, no sé, un partido cuando jugás 5 contra 11, o sea, te van a meter 20-0. O sea, ¿se entiende o no? Si es 1 contra 20, te vienen a pelear 1 contra 20, ¿quién va a ganar? Decime. Los 20. Pero acá, en la guerra de los 6 días, eran 300 millones de soldados contra 1 millón y ganó Israel y tomó todas las naciones árabes. Tremendo. Entonces la profecía dice, nunca más serán arrancados. Nos ponemos de pie, vamos terminando. Es tremendo esto. ¿A cuánto les gustó? Dice el Señor en el versículo 17 de San Lucas 21, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Yo creo que es la parte que más esperanza tiene de toda esta enseñanza y de todos estos versículos. Queridos hermanos, querida hermana, querida pastora, que tanto lucha por las almas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia, con oración, vas a ganar tus almas de tu familia que no conocen la verdad del Evangelio. Con paciencia ganarás vuestras almas. Y acto seguido, leo el 20 por último, pero porque es una profecía, yo creo que es la última y la que marca el reloj profético del fin. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es palabra del Señor. Vamos a orar, que Dios nos pueda traer a memoria, no sé si fui rápido, pero repasemos después las señales del fin, la destrucción del templo, las profecías que se cumplieron, la restauración de Israel como Estado, como nación, y vamos viendo un poco cómo Dios va marcando en su tiempo las cosas de Dios, ¿sí? ¿Están pasando algo en la pantalla que no ve? Ajá. Bueno, vamos a orar. Le pido que agachemos nuestra cabeza
Hoy ha sido un día serio, un día para aprender, quizás si no lo sabíamos, para seguir estudiando, porque yo no tengo la verdad, solo pido a Dios que haya podido ser lo más claro posible, pero hay algunas cosas que sí están claras, que en el nuevo tiempo es un tiempo donde es un mundo enfermo, vivimos en un mundo enfermo, un mundo de guerras, un mundo de pestilencias, vivimos en un mundo enfermo desde el punto de vista moral, vivimos en un tiempo donde los falsos cristos se levantan, donde las falsas sectas se levantan y donde van a querer engañar inclusive a los escogidos, ¿sí? Así que por eso debemos orar, querido hermano, querida hermana, para no caer, para no equivocarnos. Yo creo que si me pueden acompañar mejor, tengo un último versículo, mientras usted sigue ahí con sus ojos cerrados, porque es un momento importante. Es un versículo donde nos muestra realmente cómo no caer en el error de los falsos cristos, cómo no caer en el error de estas sectas, de estas personas que realmente buscan confundirnos, buscan alejarnos de los principios de Dios. Y acá hay un versículo clave, después lo anotamos porque era muy clave este versículo, es el último que sí o sí lo tengo que compartir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tremendo, tremendo, lo repito. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Señor, ayúdanos a no caer. Ayúdanos a no caer en los engaños de los falsos profetas, de las falsas sectas, de los falsos comunicadores, de los comerciantes del templo, de los mercaderes del templo, Señor. Que no caigamos, Señor, en aquello que desvían el evangelio, Señor, para su fortuna personal. Te pido, Señor, que tu luz venga hacia mi vida. Decirle, Señor, que tu luz de tu evangelio venga sobre mi vida, Señor, y me haga discernir entre lo bueno y lo malo, entre las tinieblas y la luz admirable que eres tú, Señor. Te pido, Señor, no caer en nada, Señor, ni mucho menos en los engaños del diablo con esos falsos profetas y esos falsos predicadores, Señor, que quizás hablan bonito, pero no es palabra tuya, Señor, porque todo aquel que no reconoce que Jesucristo es nacido de carne y hueso es el espíritu del anticristo. Sabemos que tu deidad es una de las bases más puras del cristianismo. Eres verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Repetí, verdadero Dios y verdadero hombre. Has venido hace más de 2000 años en el vientre de la Virgen María. Has nacido sin pecado concebida tú, Señor. Tú naciste sin pecado concebido, no María. Por eso eres el Rey. Así lo establecieron las profecías, que ibas a venir de mujer, engendrado por el poder del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Eres el Rey de Reyes, que un día se encarnó en la persona de Jesucristo. Ha venido al mundo, ha cumplido su misión. Luego fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos para darnos la libertad que hoy tenemos, Señor. Gracias por esa hermosa libertad que tengo. Decirle gracias, Señor, por esa hermosa libertad que tengo. Hermosa libertad para predicar, hermosa libertad para hablar, hermosa libertad para expresarme, hermosa libertad para poder hablar a mis amigos de Cristo, Señor, porque aquí en estos lugares del mundo nadie me apresa por ello, Señor. Te pido que yo pueda abrir mi boca, que sea valiente, Señor, y que hable de tus verdades del Evangelio, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, si te he negado, si te he fallado, si te he ocultado, si me he avergonzado de ti, porque fui un inútil, una persona, Señor, que no estaba en sus cabales al haberte negado, al haber escondido que era cristiano, porque tú, Señor, no te importó nada. Fuiste a la cruz con mucha valentía, dijiste, si es posible pasa esta copa y si no, que se haga tu voluntad. Se hizo la voluntad del Padre
sufriste la muerte de cruz, pero resucitaste al tercer día y estás sentado en la derecha de Dios Padre. Hoy eres el que intercede por mí, por todos nosotros ante el Padre. Te alabamos, Jesús, te bendecimos. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, decile al Señor y dale un fuerte aplauso. Gloria a ti, Jesús.